esta charla, la cual podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde. El ingeniero Carlos Castro es licenciado en Ingeniería Civil con un máster en Gestión Ambiental y Ecoturismo. Es miembro del Comité Técnico del Programa Bandera Azul Ecológica, categoría 15, Construcción Sostenible. Además, es coordinador de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles. Es miembro de la Comisión de Construcción del Colegio de Ingenieros Civiles. Es instructor del curso de presupuesto, también del SIC, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Hispanoamericana, profesor del área de Ciencias Básicas de la Universidad Técnica Nacional. Por otra parte, también es consultor experto y evaluador de la norma INTEC 170 RESET, consultor técnico de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe de materiales transparentes, saludables y regenerativos, y tiene más de 10 años de experiencia en el campo de los presupuestos y la construcción. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Carlos Castro para que inicie su charla del día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias, Carol. Muchas gracias a todos por unirse. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, vamos a hablar un ratito de presupuestos, de estimación de costos, principalmente en la construcción. ¿Qué pasa en la construcción? Muchas veces, sobre todo cuando estamos empezando, pensamos que en la construcción es de una vez ir a hacer un presupuesto. Y hay todo un antecedente que tenemos que realizar para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Incluso para el levantamiento de las cantidades. Entonces ahorita vamos a pegarle una pinceladita a eso. Una pincelada porque esto es un tema muy grande, con muchas aristas y bueno, que en 45 minutos, una hora no nos da para ver todo, pero vamos a tratar de cubrir lo mejor posible. Bueno, vamos a ver. Empecemos entonces, sin más demora. Y vamos a hacer una pequeñísima introducción a la estimación de los presupuestos. Y vamos a empezar diciendo que es un presupuesto. Esta es una de las definiciones que me encantan a mí, porque creo que engloba súper bien todo lo que es un presupuesto, ¿verdad? Primero dice que es una estimación, ¿verdad? ¿Por qué es una estimación? Porque un presupuesto lo vamos a sacar antes de desarrollar la obra. Entonces, nunca vamos a poder saber a ciencia cierta en ese punto cuánto es el costo. Entonces, tenemos que estimarlo. Luego, pues precisamente unido a eso, en una estimación anticipada, ¿verdad? Y aquí viene otra parte muy importante, aunque casi debí subrayar todo, pero ahí está lo más importante al menos, que es que tenemos que tomar en cuenta costos directos e indirectos que están asociados a ese proyecto de construcción que vamos a hacer. Y tenemos que considerar las etapas de ese proyecto, ¿verdad? Desde el diseño, la planificación, la construcción. Tenemos que aparecer desde temprano en la parte del presupuesto y entre más temprano lo logremos, recuerden la curva de los costos en la construcción, ¿verdad? Que cuando nos damos cuenta de un error allá al puro principio, pues no hay tanto problema económico, cuando nos damos cuenta al final es un problemón. Bueno, con los presupuestos puede pasar lo mismo. Y entonces, ¿por qué teníamos que hacer presupuestos? ¿Por qué no la jugamos así nomás? Bueno, porque necesitamos tener contratos que resulten rentables. Además, es un elemento clave en el análisis de cualquier factibilidad de un proyecto para saber si nos alcanza o no, si tenemos la capacidad de hacerlo o no. Nos brinda proyecciones financieras, ¿verdad? Para poder responder a los costos de ese proyecto, la parte de liquidez, de financiamiento. Es una herramienta que nos permite optimizar el diseño y esta parte siempre se nos olvida un poquillo, ¿verdad? Pensamos que el presupuesto y que el diseño están escritos en piedra y no, precisamente es una herramienta que nos permite hacer ingeniería de valor y optimizar aquellos recursos y aquellas actividades donde se pueda. También nos permite, y voy a mencionarlo muchísimo, y en el curso que damos de presupuestos también lo menciono muchísimo, hasta que los aburro seguro, y es que nos contribuye a determinar tiempos y organización de las actividades constructivas. Entonces, van a ver que tiene una relación tremenda con el programa de trabajo y no podemos dejarlos de lado uno del otro. Y bueno, nos permite hacer todo ese control de los costos durante el proceso constructivo y además realizar predicciones sobre si vamos bien, si vamos sobre la marcha o vamos muy mal. ¿Quiénes ocupan un presupuesto? Todo el mundo. Pero ¿qué va a pasar con todos ellos? Que van a necesitar un presupuesto de distintas características, podríamos decir.
¿verdad? Mientras la constructora o el propietario va a necesitar y el administrador del proyecto va a necesitar un presupuesto completísimo y detallado, otros como proveedores o subcontratistas pues van a necesitar de áreas específicas y diseñadores y consultores van a necesitar algunos preliminares. Y de ahí vamos a tener varios tipos de estimación de costos. Y esos tipos de estimación de costos van a estar basados en la profundidad de la información disponible y en la precisión del resultado final que necesitemos. ¿Qué es el asunto? ¿Y por qué no hacemos todos el presupuesto hasta el último tornillo, siempre, bajo todas las circunstancias? Bueno, sería genial en el país de la bonanza, pero eso implica un costo. Es un costo de tiempo, es un costo económico como tal, y no podemos a veces dedicarnos a un proyecto o a todos los proyectos de la misma forma, ¿verdad? Vamos a tener que escoger aquellos proyectos que de verdad representen para nosotros una oportunidad real de alcanzar la meta y concentrarnos en esos, ¿verdad? Porque si invertimos en todos, va a haber un porcentaje alto, dependiendo del mercado en el que estemos. Pensemos en un mercado como la licitación, la contratación administrativa, de ahí pues vamos a tener muchas, vamos a participar en muchos y no vamos a ganar muchos, vamos a ganar pocos. Entonces, toda esa inversión, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está? Y bueno, entre más profunda y más precisa yo tenga la estimación, más cerca va a estar del precio y más tranquilo puedo quedar. De forma contraria, de ahí, entre más por encimita lo esté haciendo yo, menos profundo y menos preciso, aumento los márgenes de riesgo y de incertidumbre, que voy a tener que compensar de otras maneras. ¿Ah? ¿Qué factores influyen en la escogencia del tipo de presupuesto? Bueno, de estimación de costos, pues el objetivo, la precisión, los márgenes de utilidad, la información que yo requiera y hasta la fase del proyecto que me encuentre, ¿verdad? Aquí estamos pensando en el mundo ideal empezaríamos el presupuesto desde etapas muy tempranas, pero puede ser que en algún momento lleguemos y tengamos en fases bastante avanzadas del proyecto empezar a presupuestar. Basado en eso tenemos tres tipos de estimación de costos, ¿verdad? De ellas, la estimación conceptual es la básica, donde lo que hacemos es, yo no tengo un diseño, sino que yo quiero saber de cuánto me sale una casa, y más o menos así, ¿verdad? Entonces tengo un valor unitario relacionado con una magnitud o una capacidad de la obra. Luego, tengo el presupuesto, la estimación de costos preliminar, donde ya yo tengo al menos un anteproyecto, y entonces ya yo tengo dimensiones, un poco de acabados, ¿verdad? Entonces ya puedo decir, ok, una casa con esas características, esta tipología, me puede costar tanto. Y ya la estimación detallada de costos, yo necesito hacerla con todos los documentos constructivos, planos y especificaciones completas. Nunca se metan a hacer un presupuesto detallado sin esto. ¿Por qué? Porque si empiezan a cambiar cosas, ustedes tienen que hacer 50 presupuestos. Cada tiro que cambian un tornillo de lugar, hay que volver a hacer, hay que acomodar el presupuesto. Y segundo, empieza la incertidumbre y el problema y es complicadísimo, ¿verdad? Entonces, y además, si no tienen y les prometen, claro, vamos haciéndolo con esto y vamos completando, puede que nunca les completen y empezamos a suponer. Y cuando empezamos a suponer en los presupuestos, empezamos con los problemas, ¿verdad? Nos estamos echando la soga al cuello y nos estamos dejando la bolita caliente nosotros en la mano. Mientras nosotros, como estimadores de costos, no deberíamos nunca suponer. O deberíamos suponer solo en caso de emergencia, ¿verdad? Y a veces, por la premura y por las condiciones que hay en el mercado, lo primero que hacemos es empezar a suponer. Cuando nosotros suponemos, nos hacemos responsables de lo que suponemos, primero que todo. Y bueno, eso a veces hay que hacerlo, está bien, pero tenemos que registrarlo adecuadamente para salvar responsabilidades. Yo en un presupuesto detallado tengo que valga la redundancia, detallar materiales, mano de obra, herramientas, seguros, garantías, utilidades, todo lo que todo lo que esté implicando nuestro proyecto. Y bueno, aunado a eso tenemos distintos tipos de contrato que van ligados como les decía, al tipo de presupuestación que yo tenga, ¿verdad? Tengo contratos por monto fijo, ¿verdad? Son los famosos contratos de ya en mano. Entonces yo calculo un presupuesto y digo, este es el costo del proyecto, punto, ¿verdad?
Pero, ¿qué sucede? Que cualquier diferencia entre los costos, de salado, ¿yo para qué? Yo dije que valía eso. Entonces, para poder hacer algo como esto, yo necesito tener un excelente presupuesto, que solo lo puedo lograr si tengo el detalle y la información mayor posible que pueda tener, ¿verdad? En documentos técnicos como planos y especificaciones, tengo que ser muy detallado y además debo conocer muy bien el entorno. Además, esto siempre viene acompañado pues con un contrato y un pliego de condiciones específicas base que no se cambian. ¿Por qué? Porque si yo pongo nada más inodoro y yo estoy sacando cuentas y fui y busqué el inodoro de 30,000 colones, de ahí puede ser que el cliente esté pensando en el inodoro de 700,000 colones, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos con la diferencia? Bueno, yo tengo que especificar modelos, si estoy en lo privado puedo especificar marcas si quisiera, pero y entonces cuando hay modificaciones a lo que está establecido en ese contrato por monto fijo, pues empiezan a haber órdenes de modificación que pues donde ahí el cliente va a asumir el costo adicional de lo que quiera cambiar, ¿verdad? Pero ya sabiendo qué es lo que había. Hay contratos por monto fijo unitario que son muy parecidos, ¿verdad? Pero son sobre todo cuando tengo proyectos muy repetitivos. Entonces yo siempre en el curso les pongo el ejemplo de que lo que podría ser la construcción de cunetas, por ejemplo, ¿verdad? Donde yo puedo sacar cuánto me vale, cuánto vale el metro lineal de instalar una cuneta, ¿verdad? Con toda la cuneta, los materiales y todo. Entonces yo lo que digo, bueno, si tengo que hacer 100 metros y entonces me cuesta tanto, si divido entre 100, tengo cuánto me cuesta el metro, ¿verdad? Entonces ahí ya puedo ir trabajando. Entonces, si me pidieron en vez de 100 metros, 120 o 130, yo puedo ir y calcular nada más multiplicando ese costo unitario por lo que necesito. ¿Qué problema hay que tener? ¿Qué cuidado hay que tener para evitar problemas? Bueno, hay momentos en que si la cantidad es muy poca, recuerden que hay costos fijos que no nos vamos a quitar de encima. Entonces, si la cantidad es muy poca, ese costo unitario no es lineal, ni para abajo ni para arriba, ¿verdad? Si la cantidad es muy poca, el costo unitario va a terminar creciendo, ¿verdad? Y si dejamos el mismo, vamos a salir por dentro, como decimos popularmente. Si es mucho, puede ser que esos costos fijos aumenten y entonces ya ese costo unitario que yo di se quede corto. Entonces es muy recomendable tener una cantidad aproximada y márgenes hacia arriba y hacia abajo en los que yo puedo trabajar, de manera que no me vayan a meter un gol, luego multiplicándome por 10 o reduciéndome entre 10 lo que yo voy a construir y cambiándome un poco las condiciones que yo tenía calculadas desde el inicio. Y luego está el famoso contrato por monto reembolsable, ¿verdad? Que es el contrato que todos conocemos como contrato por administración. Y ese contrato, pues lo que nos dice es que el valor final que paga el propietario es sumando todos los costos en que realmente se fueron incurridos y demostrados. ¿Cómo lo demuestro? Con las facturas, ¿verdad? Y con las planillas y con demás. El riesgo pues, de un eventual error hace que pase el riesgo al lado del propietario, ¿verdad? Dentro de los márgenes de lo normal, ¿verdad? Si el error fue que se me olvidó sumarle el techo, pues eso no es un error que deba subir el propietario. Ahora, ¿quién hace la estimación de costos? ¿Verdad? Todos hablamos de presupuestista, que es una palabra que nos hemos inventado en el gremio de la construcción porque no está reconocida por la RAE, pero todos, ¿verdad? El estimador de costos, podríamos decirle, pero bueno, todos lo conocemos como presupuestista. A veces el presupuestista está dentro de un departamento de presupuestos, a veces tengo solo una persona que es el presupuestista, a veces tengo, ¿verdad? El que soy, la verdad, el que está atendiendo el teléfono, revisando la bodega, también haciendo presupuestos y cuando hace falta va al campo. O a veces tengo que contratar a una persona externa. Me sale mejor tener el outsourcing de otra persona. O en ese momento tuve un pico de proyectos y entonces mejor tengo una persona de afuera para que termine de hacer las cosas y no recargar a los de adentro. O muchas cosas. ¿De qué va a depender esto? Del tamaño de la empresa y de la cantidad de presupuestos que tengamos que procesar. Bueno, y entonces si nos vamos a ver cuál es la organización detallada, real, para la estimación de costos, vamos a necesitar primero obtener los documentos, especificaciones y planos, realizar una revisión minuciosa de todos esos documentos, determinar el tipo de estimación que vamos a realizar, hacer una pasada general de los planos para ver qué tenemos y familiarizarnos con ellos,
Revisar detalladamente secciones, plantas y establecer posibles métodos constructivos. Luego revisar los sistemas estructurales, eléctricos y mecánicos. Leer las especificaciones técnicas con calma y anotar cualquier condición específica e importante. Hacer una reunión, ojalá con el personal de campo, ojalá, ¿verdad? Si lo tenemos, esto es muy general y somos, ¿verdad? Si solo estamos en el presupuesto, pues va a ser complicado, pero pensando dentro del margen de una constructora, ¿verdad? Reunirnos con el personal de campo para discutir esos métodos y procedimientos que estuvimos pensando. Hacer una revisión profunda de las condiciones propias del sitio y sus condiciones y sus implicaciones en el proyecto, subdividir en paquetes de trabajo y codificar las actividades, realizar una visita y análisis del sitio de la obra. No es posible presupuestar sin ir a ver dónde es el asunto, ¿verdad? Y que vaya la persona que va a hacer el presupuesto, que no vaya otro y le cuente, porque no es lo mismo. Es como que yo vaya a diseñar y vaya otro y me diga cómo es el lugar y luego yo me vaya a diseñar en la oficina y nunca me arrime a donde hay que diseñar. Determinar los recursos y los costos requeridos para cada uno de esos paquetes de trabajo, solicitar las cotizaciones a lo que son subcontratistas y proveedores, recibir esas ofertas y analizarlas adecuadamente, meter los indirectos, ahora sí, montar el presupuesto, revisarlo, definir los parámetros finales como administración, utilidad, y montar y remitir la oferta. Vean todos los pasos que tenemos que hacer para llegar a una verdadera estimación de costos. Detallada. Entonces, vean que ese proceso de estimación de costos implica todo esto, ¿verdad? Yo tengo que empezar a ver cantidades y rendimientos, precios y cotizaciones de materiales, necesito conocer los salarios supuestos, condiciones del proyecto, jornada laboral, tamaño de las cuadrillas, los equipos que voy a necesitar, las cotizaciones de los subcontratos y establecer memorias de cálculo de lo que estoy, pues, presupuestando. Igual, meter cantidades, como si me voy con los materiales, voy a necesitar las cantidades de los materiales, las dimensiones comerciales de esos materiales, ¿verdad? Necesito saber también tiempos de fabricación y entrega, eso pasa mucho y nos pensamos que todo está ahí a la disposición y a veces tiene tiempos de entrega muy largos y desaprovechamos esas opciones, tamaños y composiciones de cuadrillas, porcentajes de desperdicio, que muchas veces no medimos o no tenemos esa cultura de reducirlos y entonces vienen aquellos desperdicios terribles, almacenajes y transportes, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora, ¿de dónde yo saco las fuentes de información para estimar costos? Bueno, primero tengo que saber una cosa antes de entrar ahí, y es que un presupuesto tiene que cumplir con estas tres. Tiene que ser competitivo, tiene que ser confiable, tiene que ser preciso. Cuando yo logre estar en el centro de esa triple línea, ahí voy a tener el presupuesto perfecto, por así decirlo. ¿Verdad? Y entonces, para lograr todo eso, yo necesito fuentes de información que sean confiables y verificables, ¿verdad? ¿Por qué? Pues estoy jugando con recursos económicos, ¿verdad? Con recursos de tiempo, y entonces yo no puedo fallar con eso. ¿De dónde saco eso? Bueno, deberíamos estar haciendo esto. Tener proyectos propios con características similares. Ese debería ser nuestro número uno. O sea, recolectar nuestros propios rendimientos y con la experiencia de los proyectos que hicimos, ver qué pasa. A veces nosotros no tenemos, si estamos empezando no tenemos. Entonces vamos a buscar proyectos de otras empresas con características similares. Por supuesto que yo no voy a tocar a la puerta al de la para a decirle que si me presta sus ofertas y sus presupuestos para ver cómo hago la mía, ¿verdad? Entonces, pues ahí es un poco complicado y entonces, bueno, ahora tal vez con la parte de SICOP que podemos ver, el sistema de compras del Estado, que podemos ver las ofertas que son públicas dentro de las licitaciones, los precios de contratación, pues es una buena opción donde podemos encontrar algunas referencias. Podemos buscar personal que haya participado en proyectos similares, proveedores o subcontratistas, fuentes bibliográficas con información de la zona y hasta el puro final, bases de datos generales. Pero de ahí, cuando yo estoy empezando, a veces no me queda de otra que entrarle a las bases de datos generales, porque no tengo de dónde generar mis propios datos. No tengo mis datos, no los he podido generar. ¿Qué es el problema? Quedarse en la base de esa, que no lo hice como pirámide, porque hay mucho texto y entonces no me queda bien como pirámide. Pero hablemos entonces de la escalera, ese último peldaño de la escalera debe ser eso, un peldaño para que yo siga subiendo. Pero el problema es que a veces nos quedamos en el último peldaño y no subimos. ¿Verdad? Y eso nos quita ventaja competitiva con los demás.
Y hablábamos de la visita. ¿Por qué debería yo visitar un proyecto? Bueno, por las condiciones del sitio. Necesito ver qué condiciones del sitio hay. Es un terreno quebrado, es un guindo, es planito como una mesa de billar. No sé, la disponibilidad de servicios básicos a veces no es tan fácil. Acceso y transporte, de repente hay que entrar por un callejón ahí terrible y no me va a pasar un camión, tengo que echarme todo el hombro y pasar, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó aquí. Ah, bueno, ahorita Carol les contesta. Colindancias, ¿verdad? Es muy importante. Nosotros no, cuando nos sentamos a hacer presupuestos, si no conocemos, pensamos que estamos solos en el mundo, ahí en el centro de la sabana haciendo un proyecto, y podemos tener condiciones muy específicas de colindancia que nos puedan complicar las condiciones de trabajo. Las condiciones del suelo también, nosotros no vamos a llegar a hacer un SPT el día que vamos a hacer la visita, ojalá que pudiéramos, pero no podemos, pero podemos empezar a ver posibilidades, opciones de que el suelo tenga algunas condiciones malas, ¿verdad? Algún olor orgánico, esos colores muy oscuros, agrietamiento en verano, que me indican que ahí tengo un suelo con algunas condiciones específicas complejas. Permisos y condiciones locales, ¿verdad? A veces tienen sus propias características cada gobierno local. Las condiciones laborales, los proveedores locales, uno a veces dice, hey, claro, ¿por qué me voy a llevar todo desde San José si estoy fuera del Valle Central? Voy a comprarlo allá, pero resulta que la ferretería de don fulanito que está ahí a los 300 metros, sí, muy bonito, pero yo ocupo 500 sacos de cemento y tiene 2, ¿verdad? Entonces, y no me funciona. Alojamiento para el personal, de ser necesario, pues también tengo que ver cómo hago y cómo lo llevo hasta el sitio. De ahí, pues entonces pasamos un poco a lo que es la clasificación de los costos de un proyecto, ¿verdad? Y eso es clasificación de los costos de un proyecto. Podemos decir que el presupuesto está formado por 3. Digamos que son 2 y una ramita ahí, casi que es la tercera. Son los costos directos del proyecto, los costos indirectos y los costos administrativos de la empresa, que son una especie de costo indirecto, pero que tienen la característica de no corresponder al proyecto, sino que corresponden a mi empresa. Y cuando digo empresa, y me van a decir ustedes, pero yo trabajo solo, ¿cuál empresa? Ustedes son su propia empresa y van a tener gastos, ¿verdad? De su computadora, de su carro, del recibo de la luz, de la colegiatura, que hay que sacar ahí. ¿Ok? ¿Qué son los costos directos del proyecto? Bueno, podemos tener costos directos del proyecto en todas sus clasificaciones. Tenemos materiales que son costos directos, mano de obra que es costo directo, transporte que es costo directo, equipos que es costo directo, subcontratos que va a ser costo directo. Ojo, es una condición suficiente, pero no necesaria, pero no suficiente. O sea, podemos tener cualquiera de estos, pero no significa que no podamos tener mano de obra o materiales que sean indirectos o cualquiera de los otros. De hecho, los tenemos. O sea, lo que va a regular al final de cuentas, si es directo o indirecto, es este cuadrito de aquí. Yo le puedo dar una fichita para un proyecto, para una actividad específica, ¿verdad? Entonces, si yo compré madera para hacer la formaleta de una viga, pues ese es un material directo, porque ya yo sé para dónde va y lo compré específicamente para eso, ¿verdad? Los que están doblando el acero para esa viga también son mano de obra directa, porque están en esas. Nada más, están destinados en ese momento para hacer eso. Los costos indirectos, pues son recursos más bien compartidos por varias actividades, ¿verdad? Yo no se lo puedo asignar a uno solo. Entonces, igual puedo tener materiales, mano de obra, servicios temporales, equipos y demás. Entonces, las obras provisionales que voy a tener y luego voy a quitar, pues eso es un material indirecto, ¿verdad? No lo necesito para una actividad específica, pero lo tengo que tener para poder utilizar el proyecto. O en la mano de obra, sobre todo el equipo del personal de campo, que es de la parte administrativa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, el maestro de obras o el ingeniero residente, que son personas, que son actores que no están haciendo una actividad específica, sino que están supervisando todas. La parte de servicios temporales, ¿verdad? Y en equipos, ¿verdad? Si yo necesito, por ejemplo, voy a trabajar de noche en una carretera y tengo que iluminar aquellas grandes lámparas que tengo que poner ahí, eso es un costo indirecto, porque la necesito para que todos vean, pero no está para una sola actividad, sino para todo lo que se vaya a hacer de noche. O si tengo que
que sacar agua de un lugar con nivel freático alto, entonces pongo una bomba de achique. Ese también es un ejemplo de equipo indirecto. Mientras que los costos administrativos tienen que ver con, pues, el personal de la empresa, ¿verdad? Entonces, el personal, perdón, los costos administrativos tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. Entonces, ahí está el personal, el mobiliario, vehículos, seguros, patentes, sistemas de facturación, que es lo más nuevo que tenemos, alquileres, colegiaturas y los servicios básicos de la oficina o el lugar donde nosotros trabajemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Los necesito para operar, pero yo no se los puedo cargar a un proyecto porque yo estoy haciendo varias cosas de varios proyectos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Lo distribuyo proporcionalmente entre los proyectos que yo haga en un determinado espacio de tiempo. Hay una relación muy grande entre el programa de trabajo y el presupuesto, y es que el asunto es que tenemos costos indirectos, por ejemplo, relacionadísimos con la duración de las actividades, ¿verdad? Entonces, si yo de repente me atraso en algo, eso me va a generar un costo adicional. Además, los costos administrativos también tienen que ver con esto, y entonces, de manera que yo no puedo divorciar el programa de trabajo con el presupuesto. Tienen que estar juntos, son hermanos, ¿verdad? Y entonces eso me va a permitir establecer una verdadera relación. Causa y efecto que me permita darle la continuidad al proyecto de construcción. Podría ser que yo tenga una sobreutilización de la mano de obra porque no conceptualicé adecuadamente el proceso constructivo, entonces los tengo a todos matándose. O de repente, de ahí, y puse una actividad un día y tenía 10 chavalos, y entonces de ahí ni modo, ¿verdad? Entonces uno está trabajando, los otros 9 viviendo para Ciprés. Y en ambos casos, eso es una afectación económica, ¿verdad? También con los equipos puede pasar, con la maquinaria. Puede ser que yo necesite traer un equipo y no me di cuenta que duraba 3 días para llegar. Y ahí lo pedí hoy, de no va a llegar. Y esos 3 días que hago, todo el mundo parado, ¿verdad? O haciendo otras cosas, pero no están haciendo lo que yo planifiqué. Entonces eso me va a traer un costo a ciencia cierta. O podría ser que no tenga disponibilidad de materiales para ejecutar una actividad en algún momento. Y es un efecto dominó. Si yo me trazo aquí, toda la ruta crítica se ve en movimiento. Y bueno, ahí venía un ejemplo muy rápido donde yo digo, bueno, y si yo tengo, por ejemplo, ahí 6 operarios, y si yo me voy a quedar con 6 operarios siempre, pero en la distribución de actividades que hice, todos esos 1, 2, 3, 4, 5, como 6 días, yo solo ocupo 2 personas y los demás viendo para el Ciprés. Entonces, ¿qué? Si yo no considero eso dentro de mi presupuesto, para el presupuesto de ahí, solo con todos los 2 que estaban ahí, porque eran los 2 que están metidos haciendo su actividad. Pero estos 4 tengo que decir, me los dejo o los saco. Si me los dejo, el presupuesto tiene que ir contemplando el salario de esos 4, aunque no hagan nada. Entonces, yo digo, no, pero ¿cómo le va a pagar ahí 6 días a 4 para que estén ahí leyendo La Nación? ¿Verdad? Entonces, no, vamos a quitarlo. Bueno, pues entonces los quito y ya después aquí vuelvo a ocupar y si los busco ya no están y si los que vienen son más caros o tienen menor capacidad de trabajo, ya no tienen la curva de aprendizaje que me gané con ellos. Entonces, esta es una manera de tenerlo muy ineficientemente. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, entonces si yo logro distribuir de manera como esta, ¿verdad? Donde tengo una homogeneidad en la distribución de mano de obra, voy a tener la posibilidad de eliminar esos tiempos muertos. Ojo, aún así, yo tengo que ver qué hago, porque si el presupuesto yo no le digo que tome en cuenta que aquí voy a tener gente que no está dentro de las actividades, pues el presupuesto no lo va a sumar, ¿verdad? Yo voy a meter todo esto en un Excel y eso se me va a quedar por fuera. Entonces tengo que ligarlo, linkearlo con el programa de trabajo y decirle, bueno, tómeme en cuenta eso. Y para no desperdiciarlos, entonces es más fácil. Bueno, me sobra una persona, yo puedo poner a esa persona a ordenar, puedo poner a esa persona a conseguir ciertas cosas, a coordinar otras, y así aprovecho ese recurso. ¿Verdad? Y para el cálculo de los costos directos necesito planos y especificaciones. Voy a tener que establecer una estructura desglosada o detallada de trabajo, el famoso DT o WS en inglés. Con esto creo paquetes de trabajo que voy a codificar y voy a llegar a hacer un cálculo de cantidades para esos costos directos.
Entonces, si yo tuviera que hacer, esto es como un zoom, ¿verdad? Un recortecito de lo que tendría que hacer, ¿verdad? Yo tengo el macro, que es la edificación, y voy a ir sacando en obra civil, eléctrica, mecánica y todo lo que siga ahí para abajo, ¿verdad? Y dentro de eso voy a ir desglosando también otros elementos, por ejemplo, cimientos, viga, columna, aquí seguirían paredes y demás. Y dentro del cimiento, entonces van otro poco más. Entonces, eso, manera de hacerlo, es mi estructura desglosada de trabajo, el WS. Y estos de acá se convierten en paquetes de trabajo. Vean que ya para que esto sea una actividad, yo necesito que todos ellos estén juntos. Cuando yo los junto todos, se convierten en actividades cimientos, ¿verdad? Antes de eso, no. ¿Cómo codifico la EDT? Tiene que ser única, versátil, seguir patrones, ser detallada y descriptiva. Por ejemplo, necesito un código para cada actividad y usarlo en cada proyecto, de manera que ya yo sepa que C, no sé, guión 2, guión 14 es una cimiento de placa aislada para, para un proyecto residencial con una resistencia de concreto tanto, ¿verdad? Entonces ya yo pueda empezar a establecer todo un conjunto de labores que me permita tener un verdadero inventario, una enciclopedia de lo que necesite para después. Ojalá sea adaptar las características particulares de los proyectos. Utilizar patrones de la industria facilita y mejora la comunicación. Entonces, normalmente se usan la codificación del master format, ¿verdad? Eso nos permite control y nos facilita el entendimiento y el seguimiento. Para cuantificar cantidades de materiales en los planos, ojo, yo tengo que escoger aquella actividad, esa es como la regla de dedo, ¿verdad? Elegir la actividad que mejor represente el esfuerzo que yo hago. Entonces, si por ejemplo es concreto, voy a calcular el volumen de concreto, o el área de la mampostería, o la longitud de canoas, o el área de enchapes, o el área de pinturas, y con la respectiva unidad que corresponda. Y entonces, para los materiales debo considerar la cantidad de total a comprar, y los lotes en los que voy a comprarlo, el desperdicio, el transporte, la cotización de los proveedores, las cantidades mínimas que nos venden, las dimensiones comerciales, las calidades, la disponibilidad en la zona. Entonces creo que por ahí viene, ya les voy a decir, sí, cuáles son las capacidades deseables para un estimador de costos, porque las tenemos muy equivocadas muchas veces. No todos, pero al principio. Factores, entonces, ¿qué hago? Tengo un factor de desperdicio, un tamaño de compra de lote, una lista de materiales, unas cotizaciones, yo mezclo todo eso y obtengo el costo directo de los materiales. Para la mano de obra, yo voy a tener que considerar tamaños de cuadrillas, rendimientos, ¿verdad? Que es cuánto dura haciendo una unidad de ese material, o de ese material, no, de esa actividad. El clima, la topografía, la movilización, horas de trabajo, salarios y la condición. Yo siempre pongo ahí condición socioeconómica del trabajador. No es que vamos a ir a ver, no, voy a escoger el que no sea. No, es que muchas veces recuerden que estamos inmersos en un gremio donde tenemos que trabajar desde gente que tiene el mismo nivel educativo de nosotros y que comprende números y toda la cosa, a otros que tienen un enfoque más holístico, a otros que el cliente tal vez tiene un enfoque distinto, que el administrador tiene un enfoque desde el punto de vista económico, hasta que llegamos al trabajador que muchas veces tiene baja escolaridad, tiene otras condiciones, y entonces tenemos que comprender eso, entenderlo y administrarlo adecuadamente, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer toda una metodología o un procedimiento para afrontar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y estar adelante de esas cosas. Ustedes saben que puede haber problemas familiares, problemas de adicciones y demás. Entonces es importante tener eso mapeado porque va a ser parte de lo que nos va a afectar. Entonces tengo la cuadrilla con un rendimiento promedio. Vamos a tener un factor de productividad, ¿verdad? Que va a depender de las condiciones en las que estemos. Las horas de trabajo, los salarios, y cuando meto todo eso en la licuadora obtengo el costo directo de la mano de obra. Para los equipos es parecido, voy a buscar las características del equipo que necesito, la cantidad de ese equipo, las horas de trabajo, costos como movilización y transporte, costos de renta o de operación, los rendimientos, y con eso obtendré los costos directos del equipo. Y para los contratos, pues también haré una lista con su respectivo alcance y los cotizaré y seleccionaré la mejor oferta.
Una vez que ya tengo todo eso, yo puedo decir que el costo total del proyecto es sumar el costo de los materiales total, costo de la mano de obra, perdón, directo de los materiales, directo de mano de obra, directo de equipo y directos de contratos. Pero ese es el costo del proyecto, todavía no es lo que vamos a ofertar. Cuando yo linkeo o hago el match entre la duración de las actividades y la secuencia constructiva, voy a tener la posibilidad de encontrar la duración del proyecto, ¿verdad? Y esto es solo está a cargo después del programa de trabajo y su ligue que yo le haga con ese presupuesto. Y bueno, ¿qué afecta? ¿O por qué es importante la duración de ese proyecto? Bueno, porque tengo que el personal de campo le tengo que pagar con respecto a lo que dure el proyecto, el alquiler de los equipos, cargas sociales, servicios, obras temporales y demás. Y el costo total del proyecto, entonces voy a tener el costo de los directos, el costo de todos los indirectos y el costo de los administrativos. Y eso me va a dar el costo total del proyecto. Pero eso sigue siendo costo. Todavía no hemos sacado nuestra ganancia. Entonces nuestra ganancia vendrá en el precio final cuando le sumemos la utilidad. Y estas son las capacidades deseables del estimador de costos. Conocimiento de las características de los materiales. Bueno, a veces hemos encontrado algunas falencias en personas de que no conocen las características de los materiales y para qué es cada cosa, ¿verdad? Entonces, algunas de las más comunes son decir que, por ejemplo, es equivalente el Duroc, por ejemplo, o el fibrocemento con láminas como Denslat, ¿verdad? Que no tienen las mismas condiciones ni características. Las especificaciones para su uso son totalmente distintas, ¿verdad? La lámina de Denslat sigue siendo yeso, simplemente recubierto con fibra de vidrio. Entonces es una lámina que puede estar en ambientes húmedos, pero no es una lámina para exteriores. Y entonces la gente dice, no, en vez de Duroc, pongámosle Denslat. Eso no es una mala práctica, no son equivalentes. El conocimiento de la forma de comercialización de los materiales. Hay personas que no conocen cuánto mide un block o cuánto mide una lámina de gypsum o una lámina de hierro galvanizado, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo necesito conocer eso, porque si no lo sé, de ahí es como ir a jugar el partido de fútbol sin saber contra quién voy a jugar, ¿verdad? Entonces, de repente me salió el Messi y Ronaldo y me pegaron una bailada. Entonces, esa es la idea, para que no nos metan el gol, tenemos que conocer al rival. Entonces, el rival en este caso son la forma de comercialización de los materiales, sus características. Tiene que ser una persona que tenga destrezas y dominios de cálculos matemáticos, porque de eso se trata, ¿verdad? Imagínense alguien que le toque ser presupuestista y no le guste para nada la matemática y está perdido terriblemente, ¿verdad? Porque no se va a quitar de encima estar haciendo cálculos. Y tiene que ser una persona ordenada y con capacidad de hacer los registros adecuados, porque todo esto tiene que ser trazable, ¿verdad? Muy rápidamente, características de la mano de obra en un proyecto de construcción. Estas me encantan, que es muy sensible a los imprevistos totalmente, ¿verdad? En el momento que aparece un imprevisto y hay un retraso, la mano de obra, ¡pum!, afectada. Tiene una incertidumbre asociada muy alta, precisamente por lo que estábamos hablando ahora, es heterogénea. Es una actividad que a veces no tiene un componente técnico de capacitación y entonces tenés de todo, desde el que sabe hacer de todo y lo hace muy bien, hasta el que es todo loco y no sabe hacer nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y esta tal vez sea la más importante, el hecho de que no es un recurso almacenable. La mano de obra que yo tengo hoy y no use hoy, la perdí, ¿verdad? Entonces, cuando la vuelva a hacer, lo que tenía destinado para ella, no lo pude hacer hoy, lo voy a hacer mañana, tengo que pagarlo otra vez. ¿Qué afecta a la mano de obra? Las condiciones climáticas, los tiempos muertos, las condiciones del sitio y la capacitación de los trabajadores, principalmente. Y entonces lo que nos dice, por ejemplo, autores como Agostino y Feigenbaum, es que las horas de trabajo, para calcular la mano de obra, voy a tener que calcular las horas de trabajo, que simplemente es agarrar la cantidad de trabajo por una tasa de productividad, que no es más que los rendimientos. Y luego ajustarlo por un factor de productividad. Ese factor de productividad es, bueno, si tengo condiciones muy favorables, me lo puedo echar para abajo, ¿verdad? Entonces voy a durar menos. Si tengo condiciones súper desfavorables, lo tiro para arriba. Pero no es nada más cerrar los ojos y darle, ¿verdad? Hay que hacer todo un mapeo y una ingeniería de valor para saber en qué condiciones podemos y no podemos aplicarlo. Y entonces obtenemos un costo bruto de mano de obras multiplicando las horas de trabajo ajustadas por el salario promedio bruto. En cuanto al costo de los equipos,
pues tenemos muchas condiciones y un problema grande es la selección de los equipos adecuados para el proyecto. Y la condición que ponen D'Agostino y Feigenbaum, que es muy interesante, es que un equipo para que yo lo adquiera, se tiene que pagar a sí mismo. Si yo tengo un equipo y no se paga solo, es una embarcada en términos generales. Y hay ejemplos de ejemplos de ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es posible que todos los contratistas tengan todos los tipos y todos los tamaños de equipo. Pero yo puedo comprar el equipo nuevo si se justifica y él se paga solo, ¿verdad? Entonces yo podría hacer que lo cargue en un proyecto, ¿verdad? Porque yo necesito ese equipo específico y ese tiene que ser de mi moto, o sea, entre los costos del proyecto. O puede cancelarse en combinación con varios proyectos que voy a hacer. Y entonces ya ahora sí, me puedo encargar de él. O si al final le tengo a quién venderse. Pero si no, de ahí estoy muy mal, ¿verdad? Si yo quiero equipo propio, pues tengo que meterme a saber que va a haber que considerar costos como depreciación, reparaciones, revisión, intereses, seguros, almacenamiento, costos de operación, ¿qué más por ahí? Costos de combustible, de aceite, de neumáticos, fletes, impuestos sobre las ventas, cargos de preparación, mecánico, lugar donde tenerlos. Entonces, por eso es que cuando yo tengo un equipo es porque de verdad lo voy a usar. Si no, ni idea. Ni si no va a estar ahí todo el día dándole, todos los días, hasta que se pague, mejor no invertir en él, mejor alquilarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que la empresa no lo tenga por tipo, por tamaño y no lo va a ocupar. O además, también pasa que puede ser que yo tenga el equipo, pero lo tengo a un lado del país y el proyecto es en el otro. Entonces, mover ese equipo de un lado para otro me sale más caro que ir a alquilar uno en la zona. Si se requiere por muy poco tiempo también, o cuando no tengo capacidad económica para ya sea adquirir, almacenar o dar mantenimiento al equipo. Y bueno, ¿cómo se llama? Para alquilar equipo, pues ahí hay algunas recomendaciones. Número 1, conocer al pie de la letra las especificaciones técnicas de los equipos que se requieren, ¿verdad? Y calcular con precisión el tiempo que los voy a necesitar, porque es caro alquilar también. Ojalá, ¿verdad? Solicitar al menos 3 cotizaciones con gastos de movilización, con montaje, si ocupa operador, meterlo, que todos tengan las mismas condiciones y comparar las cotizaciones, pero no solo por precio. Ese error también lo cometemos mucho. Y es el hecho de que yo a veces me voy, claro, este es más barato y a ojos cerrados me voy, pero resulta que está disponible hasta dentro de 3 meses y yo lo ocupo la otra semana. O no me cotizaron el mismo tipo de equipo, entonces no tiene la capacidad que yo ocupaba. O me lo dieron puesto en San José y yo lo ocupaba en Limón. Y cuando le meto los transportes me sale más caro que otro. O estaba el operador y no me lo dieron. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso, en la parte de cotización. Si hablamos de subcontratos, viene siendo algo parecido, ¿verdad? Un subcontrato al final de cuentas son actividades específicas que los va a realizar un tercero, ¿verdad? De quien yo voy a ser responsable. Y esas actividades, ¿por qué las subcontrato? A veces porque son muy complejas, porque son muy específicas y es más difícil para mí hacerlo, no tengo la capacidad técnica, no tengo el personal, no tengo el equipo para hacerlo. En obras públicas, nada más recordar que yo no me puedo pasar de un 50% en el monto del monto de la contratación en subcontratos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba antes? Lo que había era intermediarios. Entonces yo me ganaba la licitación, iba, contrataba a todo el mundo por aparte. Y yo me llegaba, hacía sobrecostos que no tiene que ser. Entonces el espíritu de la ley de contratación administrativa es evitar todo ese tipo de cosas, en teoría. Pero dejémoslo ahí, eso es otro tema delicado. Subcontratos, ¿verdad? ¿Qué beneficios me da? Contar con mano de obra especializada y certificada para ejecutar una actividad, tener equipos especializados también. El riesgo lo comparto, lo diluyo con el subcontratista y además yo no tengo personal permanente de la empresa haciendo esa actividad, entonces me ahorro esas cargas sociales, porque de esas cargas sociales no es que nadie le está pagando, es que debería pagarlas el subcontratista. Lo que me lleva a la otra cosa, tengan cuidado con los subcontratistas, ¿verdad? A veces tienen, hay muy buenos y hay muy malos, entonces tengan cuidado. Y ya, parte de los costos indirectos, un poquito más a fondo, ¿verdad? Recuerden que el costo indirecto, dijimos aquí, era aquel que yo no puedo asociar con una actividad específica, y entonces es un costo compartido. Y esos costos indirectos pueden ser del proyecto de la empresa,
Los del proyecto lo que hacen es facilitar la ejecución de los paquetes de trabajo. Y los de la empresa, pues lo que me sirven es lo que yo necesito para operar. Recuerden que cuando hablamos de empresa podemos ser nosotros mismos, una empresa unipersonal. Y bueno, esos costos indirectos que ya hablamos muchas veces, que son compartidos, puedo tener de todo. Puedo tener salarios indirectos, ¿verdad? Como hablamos del maestro de obras ¿cómo se llama? Del residente. Gastos que son relacionados con el tiempo, como pueden ser, por ejemplo, de los servicios básicos, el agua, el internet, ¿verdad? Los elevadores, cosas como esas. Gastos que no son relacionados con el tiempo, ¿verdad? Como pueden ser pruebas de laboratorio, etcétera, etcétera. Seguros, permisos, patentes, gastos de movilización y desmovilización, ¿verdad? Y para recuperación del sitio y garantías. Mientras que los costos administrativos de la empresa, pues son los costos en que incurrimos, para poder operar. Y yo no se los puedo cargar a un solo proyecto, sino que lo que hago es distribuirlo entre los proyectos que haga alrededor del año. La única manera que los pueda cargar a un solo proyecto es que solo haya hecho un proyecto en el año, ¿verdad? Pero esperaríamos que eso no suceda. Esos costos administrativos de la empresa incluyen desde alquiler de oficinas, servicios de esas oficinas, salarios administrativos, vehículos, colegiaturas, permisos de funcionamiento, patentes, etcétera, etcétera. Ya para ir cerrando está la parte de imprevistos, ¿verdad? Recuerden que los imprevistos es un monto adicional que se incorpora para cubrir situaciones no previsibles que afecten al proyecto. Una mala estimación que la hice por estar de descuidado no es un imprevisto. Y la partida de imprevistos no debe usarse para arreglar metidas de pata, que es lo que normalmente se hace. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, normalmente no, eso suena muy feo, que en algunas ocasiones se hace. Entonces, de repente, yo llego a la empresa y digo, ay, esta cosa está como rara, mejor le voy a meter 15% de imprevistos. Entonces, si algo sale ahí medio raro, de ahí lo agarro. No, la partida de imprevistos no es una ganancia. Es una partida que le pertenece al cliente y que si yo no la utilicé, al final debería o devolvérsela o negociar con él para utilizarla como una orden de modificación. Pero los imprevistos yo no me los gano, no debería. Todo el mundo, desgraciadamente, no todo el mundo, desgraciadamente hay una cultura de no entender eso y se toma y se asume como una ganancia. Pero ¿cómo se llama? Los imprevistos no es una partida en la que yo gane. O sea, no es un ingreso, no es parte de la utilidad. ¿Verdad? Las especificaciones y el nivel de detalle de los planos influyen directamente en el monto a considerar, ¿verdad? Si yo tengo todo súper detallado, podría trabajar con imprevistos muy bajos. Si empiezo a tener mucha incertidumbre, voy a tener que subirle la parte de imprevistos. Y bueno, no hay que meterle utilidad ni administración a los imprevistos, porque son imprevistos. Y por ahí, don Robert Anglin, que es mi mentor en el mundo de los presupuestos, en el mundo de la ingeniería, pues propone que cuando un presupuesto está así, muy bueno, calidad, deberíamos andar entre un 2 y un 3% de imprevistos. Imagínense, ¿verdad? Hay lugares en que nos piden que no bajemos del 5%. Imprevistos y el ambiente contractual, pues si yo formulo mal el contrato de trabajo, inmediatamente aumenta la incertidumbre, ¿verdad? Entonces pueden aparecer obras adicionales que yo no tenía contempladas y eso pasa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Les meten el gol. Vean ahora, y sé que lo han vivido los que estén trabajando ahora en el mundo de la construcción, los materiales de construcción están subiendo muchísimo, inesperadamente, muy rápido. Si yo no tenía bien mapeado y puesto en su lugar en el contrato una cláusula que diga que si los materiales subían de tanto, tenía que cambiarse o cambiaban las condiciones, entonces de ahí me pueden decir, no, porque eso es un imprevisto, yo qué culpa tengo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué ponemos y qué podemos definir o no de imprevisto. Cuando tengamos proyectos con una variabilidad alta o con riesgo alto, inmediatamente no contratemos con monto fijo, nunca. Por ejemplo, alcances poco acotados. Sí, vamos a hacer una casa ahí.
Ahí vemos, como vamos avanzando, le vamos viendo el área. Documentación técnica incompleta. No, no, ahí está la planta, lo más bonita. Sí, pero ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el detalle estructural de todo esto, de la especificación técnica? Ausencia de estudios básicos. Bueno, entonces, no, aquí todo el mundo ha construido y el suelo es buenísimo. Mira, y luego empieza el piso, empezamos a meterle paladas y empezamos a ver que estamos en un swamp. Entonces tengan mucho cuidado con esas cosas. La utilidad del proyecto, pues es lo que nos ganamos, ¿verdad? Y tiene su límite inferior en el análisis financiero de la empresa. Entonces yo tengo que determinar cuánto tengo que ganar en un proyecto para que esto sea rentable, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo? Yo no puedo simplemente decir, no, me voy a ganar un 1% sin hacer nada, sin planificarlo, sin decir si eso me alcanza, porque voy a tener quebrando la empresa o quebrándome a mí como profesional. Y el límite superior está dado por la competencia, ¿verdad? Entonces el problema es ese, que cuanto tenemos más competencia, pues el margen de utilidad se reduce muchísimo. Y esos 5 factores afectan mi utilidad. Entonces, el riesgo, ¿verdad? Si yo tengo algo riesgoso, inmediatamente le meto una utilidad grande. Porque si me voy a arriesgar, que valga la pena. ¿Verdad? Recuerden la tasa mínima atractiva de retorno. Entonces, que al final, ¿qué es la tasa mínima atractiva de retorno? ¿Cuánto me va a generar eso que sea mejor que tener la plata guardada en un banco, por ejemplo? ¿Me va a producir más que eso? Sí, entonces voy a poner a trabajar. Si no, entonces ¿para qué? ¿Qué gracia? Me voy y la deposito en el banco, me gano lo mismo y no me tengo que preocuparme si la voy a perder. La calidad del presupuesto, evidentemente. Yo puedo ser más fino, ¿verdad? Estamos en un mercado competitivo, yo puedo ser más fino si tengo confianza en mi presupuesto. Cuando tengo mucha competencia, eso va a hacer que los márgenes de ganancia se estrechen. El rezago, que es cuando me ha ido mal en otros proyectos o no gané los que proyecté. Entonces hago una redistribución y digo, bueno, voy a meterle un poquito más de utilidad a de lo que le meto normalmente a los proyectos para recuperar lo que no me gané en el otro. ¿Qué es el problema? Que empiece a perder y perder y perder y yo piense que me voy a recuperar todo metiéndole una utilidad enorme a otras cosas. ¿Qué pasa? Dejo de ser competitivo. Si se acuerdan que era uno de los 3 circulitos de la línea base que teníamos allá. Y el atractivo del proyecto. Entonces resulta que puede ser que haya un proyecto que sea muy beneficioso para mí hacerlo. Entonces yo digo, bueno, no voy a ganar mucho, apenas voy a salir tablas, pero esto me va a abrir las puertas a otros proyectos, o voy a aprender en un nicho que no tengo, voy a tener experiencia para participar en otros, etcétera, etcétera. Y bueno, con eso vamos terminando. Ahí fui como un carrerón terrible y aún así casi no me da el tiempo, ¿verdad? Nosotros, el SIG da el curso de presupuestos, ¿verdad? Y incluso estamos pensando hacerles algunos ajustillos ahí. Ahora en octubre empezamos. Ahí quedan unos campos, creo, todavía. Ahí está la información y pueden escribirle a ese correo, a cursos, o buscar también llamar a Jessica Guzmán, ¿verdad? Que es la encargada de eso y pues ahí nos podríamos ver de nuevo. Si les interesa, ahí se los dejo. Bien, y cualquier cosa, ahí está mi correo electrónico para cualquier duda o pregunta que tengan y en los que les pueda ayudar. Muchas gracias por la atención. Damos las gracias al ingeniero Carlos Castro por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien en el chat. Tenemos la mano levantada de Nicolás Dimitri. Adelante, don Nicolás, ¿ya tiene activado el micrófono? Nada más es de silenciar. Sí, todo bien. No, me pareció muy bien esta charla y me gustaría saber si estas diapositivas se las va a pasar o si va a quedar grabadas y en cuál link para poder, por lo menos, poderlas verlas cuando puedo, porque me pareció muy bien la charla. Sí, mira, el video, bueno, ya le metí el caballo a Carol, perdón, queda en el canal de YouTube del colegio. Entonces ahí queda disponible para que ustedes la vean cuantas veces quieran y cualquier otra duda, cosa, me pueden escribir con muchísimo gusto. Bueno, y otra pregunta, es que usted estaba hablando de los imprevistos, que digamos, si esos imprevistos no se utilizan, uno se lo devuelve otra vez al cliente, o sea, uno no lo usa para uno mismo. Esa era la pregunta que quería hacer, o sea, entonces, siempre cuando hay esos imprevistos, uno hace el costo total de la obra y queda esa plata del imprevisto, yo se lo doy al cliente. Y otra En la pregunta buena era, teoría. Ajá. y la otra pregunta es, la utilidad, si yo la pongo demasiado alta, yo puedo perder varias licitaciones, ¿es así? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque te volvés, vamos a ver, si tenés, por ejemplo, un mercado muy competitivo, si tenés una utilidad muy alta,
los demás se bajan y entonces quedas más por debajo de del precio, digamos, base. Lo que pasa es que con eso hay que jugar un poco y por eso hay que escoger cuáles presupuestos hacer y cuáles proyectos entrar y cuáles no. Porque, a ver, hay ocasiones en que es tirar a matar, ¿verdad? Entonces, de repente ves unas utilidades ínfimas y uno dice, Dios mío, ¿cómo la gente puede hacer eso y sobrevivir, ¿verdad? Entonces hay unas que es mejor ni siquiera entrarle, cuando ya uno ve, por ejemplo, cuando llegas a una licitación hay 50, entonces inmediatamente ya eso es un mal augurio de lo que puede suceder ahí. Decía un jefe mío ahí, cuando llegas a una licitación y hay 50 y el que ganó fue el que se metió la pata, ¿verdad? Pero en realidad eso es algo que se vaya afinando, ¿verdad? Y es un asunto muy interesante, ¿verdad? Porque tenés que empezar a trabajar con los márgenes que te permite tu empresa y con los márgenes que te permite el mercado y jugar en ese rango. Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Y sí, lo de los presupuestos, perdón, en teoría es una partida que yo tengo que devolverle al cliente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, yo puedo decirle al cliente, bueno, te sobró esto, usémoslo para ampliar algo más, para poner esto más, y entonces ahí sí puedo ganar sobre ello. Entonces hago un cálculo y todo el asunto. Pero si no, es un ahorro que tiene el cliente, porque eso era ¿verdad? El plan B por aquello, ¿verdad? Era el salvavidas. Y no lo usamos, nada más ahí quedó el salvavidas. Tenemos a Daniel Soto, nos consulta que dice que nunca le llega nada después de las charlas. Es que algunos panelistas no comparten la presentación, pero la grabación siempre queda colocada en el canal de YouTube para que por favor lo verifiquen ahí. Don Douglas Calderón nos consulta que él es ingeniero en mantenimiento industrial, pero consulta si puede llevar el curso de obras civiles. Sí, claro que sí. De hecho, lo hemos dado para estudiantes, para civiles, para arquitectos. Nuestro enfoque es mucho hacia la parte de estructuras y acabados, ¿verdad? Y toda esa parte. No nos metemos tanto por ejemplo, con sistemas eléctricos y mecánicos. Sí les damos una repasadita por encima de cómo calcularlo a grosso modo y para sistemas principalmente residenciales. Pero si él gusta, no hay ningún problema. O sea, está muy abierto. Es un curso que hemos tratado de desarrollar como para las personas que están empezando en esto y que quieren como empezar a indagar más a fondo sobre esto, los presupuestos, y incluso montamos un presupuesto. Yo les doy una hoja de cálculo ahí detallada. Ustedes pueden montar todo y es adaptable a casi cualquier proyecto, ¿verdad? Don Randall García hace varias consultas. ¿Me podría ampliar en estos tópicos? Porcentaje de desperdicios a usar en materiales, años de vida de los equipos tipo depreciación lineal, software de presupuestos, hay del tipo libre, bueno, ¿cómo se cobra la liquidación de la mano de obra que se deja de usar? Híjole, bueno, están un poco profundas, son parte de lo que vemos ahí en el curso, pero bueno, vamos a darle una pinceladita rápida de algunas cosas. En cuanto a los desperdicios, pues a veces es complicado, porque verdad, eso es ¿cómo se dice? Como de la receta secreta del coronel de las empresas, nadie quiere revelarlos. Hay algunas tesis son proyectos académicos donde hemos sacado la mayoría. Hay desperdicios de todo, ¿verdad? En el concreto, en el acero estamos en rangos de 8, 10%. Y hay información un poco limitada a veces, ¿verdad? Pero pues ahí se puede, ahorita estamos estamos colaborando con un par de tesis ahí de desperdicio, sobre todo en viviendas, y vamos a ver la información que salga, pues ahí la vamos a poner a disposición lo más pronto posible. Pero ahí están los muchachos, todavía están como a medio palo, todavía no están, no han terminado de hacer lo que tienen que hacer. Entonces todavía falta para que lo publiquen un poquillo, por lo menos tal vez lo que queda de este año. En cuanto dice años de vida de los equipos, bueno, es que ahí hay un par de cosas que hay que ver. Una es la depreciación fiscal y otra es la depreciación de los equipos por su uso, ¿verdad? La pérdida de vida útil. Sí, se puede hacer lineal. Sí, normalmente se hace lineal también, se aplica el método de la línea recta como
como en la depreciación fiscal. Y en algunos casos, sobre todo para el asunto de reparaciones y demás, se pueden aplicar métodos como el de la suma de los dígitos, donde yo hago una depreciación de que se desacelera al principio y se acelera al final, ¿verdad? Para reflejar que el equipo está, cuando está al principio, está operando mucho mejor, y cuando ya va avanzando en su vida útil, pues su eficiencia empieza a decaer. Software de presupuestos hay, yo no uso ninguno, no sabría decirte si hay alguno como bueno, porque yo creo mis propias hojas de cálculo, ¿verdad? Al final de cuentas, el asunto con los software de presupuestos es que todos los proyectos son, digamos que un poco diferentes entre sí, entonces es un poquillo difícil la estandarización. Los hay varios, el colegio en algún momento tuvo ahí, ¿cómo se llama? Ahí sus que veres con la gente de lógica tropical. Yo no uso ninguno, y en cuanto a metodologías BIM, pues hay un plugin de Revit que se llama Presto, que en algún momento ahí se dijo que se iba a hacer hay una charla en el canal de YouTube sobre eso, pueden buscarla, es muy buena, y es un plugin que lo que te ayuda es, ¿verdad? Pero por supuesto tenés que levantar el modelo 3D, de tener el modelo con un nivel de desarrollo alto, para poder después que él te jale, creo que tiene que ser como 400, ¿verdad? Para que te jale esa información y te llene la parte de levantamiento de cantidades. Normalmente esos software lo que te ayudan es con la parte de levantamiento de cantidades. Luego ya la otra parte de precios y demás, pues le toca a uno. ¿Y cómo se cobra la liquidación de la mano de obra que se deja de usar? Bueno, es otro asunto complejo. Digamos, cuando hablamos de la parte de mano de obra, y meter la parte de cargas sociales y demás, pues entonces tenemos que estar, es un asunto difícil. ¿Por qué? Porque como todo eso depende de la antigüedad, eso y la cesantía y varias cosas más, entonces eso normalmente se lleva en la parte de administración, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es, con base en lo que se tiene ahí, ir haciendo una programación de esas liquidaciones para tener la suficiente liquidez y que no queden de un solo. Ya dentro del presupuesto, para considerar ese tipo de cosas, lo que se hace es que las cargas sociales van a andar ahí entre un 48 y resto y hasta un 57%. Entonces se usa entre un 50 y un 52% como porcentaje de cargas sociales sobre el costo directo de la mano de obra, para cubrir ese tipo de cosas. Eso es de las cosas que hay que dejar ahí un poquito en vilo, porque va a depender mucho de a quién tengas y a quién contrates. Espero que le haya ayudado un poquillo eso. La siguiente consulta es de Gabriela Castillo. ¿Cuál es su recomendación de indicador de aumento de precios para considerar en un contrato? Híjole, es difícil porque es un mercado sumamente volátil, y los que han usado hacer últimamente se dieron cuenta que subió como un 12%, ¿verdad? Entonces casi que ningún indicador nos salva, pero yo diría que deberíamos estar pensando de no más de o sea, ya pensar que si subió más de un 7, 8% ya es de preocuparse, ¿verdad? Sobre todo con los materiales principales, los más voluminosos y los que van a representar un costo mayor en el presupuesto, porque imagínate que sea el 10% o el 20% y ya tiene ese aumento, ¿verdad? Digamos, del costo de nuestro, por ejemplo, que el concreto sea, no sé, el 10 o el 12% de lo que estamos haciendo, o el acero sea el 10 o el 12%, estoy exagerando un poco, y que suba de esa manera tan violenta, pues eso va a ser un desajuste tremendo en el presupuesto. Y entonces, lo que hay que tratar de hacer es, para no tener tanto problema con eso, es cuando hacemos nuestro presupuesto, darle una vigencia muy corta, ¿verdad? Y decirle, bueno, tiene que tomar la decisión esta semana. Y si no se toma esta semana, pues la vigencia, pues tengo que reajustarlo para la próxima, ¿verdad? Casi que se tiene que estar haciendo así porque está cambiando muy. Casi que hay ferreterías que están cotizando de un día para otro, ¿verdad? Y no te mantienen la cotización más de 2 días. Daniela Salazar consulta cuánto se debe cobrar por hacer un presupuesto. La pregunta del $1.000.000. Según ¿cómo se llama? Según las tarifas del colegio,
Un presupuesto detallado debería cobrarse el 1% del costo del proyecto y un presupuesto que no tenga el nivel de detalle total, el 0,5%. Vas a encontrarte en la calle que no te lo quieren pagar, pero yo les digo, manténganse firmes, porque cuando ustedes se pongan a hacer un presupuesto desde cero, de hecho, tuve una alumna que se puso, que quería aprender más, entonces dijo, yo le ayudo a hacer un presupuesto de una casa. Y cuando terminó de hacer el presupuesto me dice que con razón cobran lo que cobran, ¿verdad? Porque tiene su costo, tiene su dificultad y realmente es importante mantener ahí, no se bajen en demasía. ¿Por qué? Porque hay mucha responsabilidad. La que está, vamos a ver, hay mucha responsabilidad ligada a ese presupuesto que ustedes están haciendo. Lo van a firmar. Entonces, no desprestigien su trabajo. Cobren lo que dice el colegio. ¿Qué más? Don David Rojas consulta, ¿qué recomendación daría para usted para la estimación de costos en la coyuntura actual, donde el año pasado a hemos tenido un aumento muy fuerte de los materiales de construcción? Dado que Bueno, los sí. costos de Ajá, los sí. materiales han variado mucho, asimismo está el factor de las importaciones, ya que los fletes han aumentado mucho este año. Sí, va en la línea de lo que les decía antes, ¿verdad? De tratar de hacer estimaciones muy detalladas y dejar tiempos de vigencia de esas ofertas cortas y dejar notas que digan que se actualizan lo más cercano posible, por así decirlo, no darle mucho margen, ¿verdad? Antes se daba, decía, la tiene vigencia por un mes, no, pero ahora si le decís que tiene vigencia por un mes, te puede llevar un chasco de gratis. La siguiente consulta es de don Víctor Manrique Obando. ¿Quiere saber si el curso es 100% virtual? Sí, me imagino Sí, que sí, porque es asincrónico. es asincrónico y un poquito sincrónico. Ahí jugamos con las dos cosas. Yo les dejo material en la semana y tenemos una sesión por semana donde repasamos un poquito la materia y sacamos dudas y trabajamos con una hoja de cálculo. Este que viene son los sábados en la mañana. Y la última que tenemos por acá, de Bernie Celedón. En cuanto al costo de imprevistos, debido al aumento de materiales, este ya va considerado en el 2 o el 3% que mencioné de recomendación, o es recomendable mantenerlo como un rubro aparte. Es un interesante, es parte de lo que les decía en la diapositiva de los contratos, que si no lo especificamos adecuadamente, puede ser que nos digan que no, que eso no era un imprevisto. Entonces, una estrategia muy buena para hacerla es aumentar un poco los imprevistos y dejar en claro que el aumento más allá de, por ejemplo, el 5%, ya se considera un imprevisto, ¿verdad? Entonces, que ya nos permite acceder a la partida de imprevistos, ¿verdad? Sin estar violentando la plata del cliente. Es una opción. 2 y 3, definitivamente no está contemplando los cambios estos. Y la última que tenemos por acá, de Melissa Mora. Yo como cliente puedo pedir que me devuelvan el imprevisto si no se usó. Claro, claro que sí. Lo que pasa es que los clientes no saben. La mayoría no se enteran. Y no es porque las empresas tal vez lo quieran hacer por mala gente. Es que tampoco tenemos esa concepción. Digamos, la cultura quedó en que la plata de imprevistos ahí está, digamos, para gastarse. Y en realidad la plata de imprevistos no está para gastarse, está para solventar imprevistos, ¿verdad? Si no tuvimos, y gracias a Dios no tuvimos imprevistos, o sobró algo de esa partida de imprevistos, esa plata es del cliente. Esas eran las consultas que teníamos hasta el momento. Damos por En la finalizado. otra, bueno, son las mismas, ¿verdad? Las que están en la parte de Sí, preguntas y respuestas. Ok, sí, perfecto. exactamente, son las mismas. Por ahí preguntaban cuántos campos quedaban en el curso. Creo que me dijo Jessica que había como 5 o 6 todavía. Entonces ahí está. Sí, yo les indiqué que mejor le escribieran a Jessica porque uno no sabemos si, Exacto, si en el exacto. transcurso de la charla se llenaron o no. Entonces mejor preguntarle a ella directamente. Y si no, y si ya no hay campo y ustedes quieren hacerlo pronto, pues díganle a Jessica. Entonces abrimos otra posibilidad.
ahí está, yo estoy en disposición de hacerlo con muchísimo gusto. Me alegra también que haya quedado eso de la charla y espero haberles pues iluminado un poquito en esto que digamos, vamos en una sola carrera, ¿verdad? Aquí, porque el tiempo es poquito, pero hay mucha tela que cortar en esto. Sin más, entonces damos por finalizada. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Recordarles que la grabación de esta charla queda en el canal de YouTube, ahí lo compartí en el chat para que puedan suscribirse y ahí están las otras charlas que hemos estado realizando durante todos estos meses. Damos entonces por finalizada. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Castro y gracias a ustedes por conectarse el día de hoy. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.